Entonces, esta es la segunda parte del taller, donde las progresiones son sucesiones que se distinguen por ser aritméticas o geométricas. Yo les había dicho que las aritméticas son en las que suman o se restan una cantidad o una distancia exacta que no varía. Una progresión aritmética es una sucesión en la cual cada término, excepto el primero, se obtiene de sumar al término anterior un número fijo llamado diferencia o distancia. Este nombre se debe a que la diferencia entre cualquier par de términos es distancia, o D. Por ejemplo, 1, 6, 11, 16, 21 es una sucesión aritmética donde su distancia es 5 o su diferencia. ¿Cómo hallo esa diferencia? Entre cualesquiera dos términos, es decir, el segundo con el primero o el cuarto con el tercero, cualquiera de los dos, entre dos términos, cualquiera de la sucesión, la distancia se debe mantener para que la progresión sea aritmética. ¿Y cómo hallo el término general? Para hallar el término general, se puede acceder a una formulita que dice que el término general o término enésimo se puede hallar mediante A sub 1 más la cantidad de términos menos 1 por la distancia. Es decir, A sub n, que es el término general o el término enésimo, es igual a A sub 1 más cantidades de términos menos 1 por la distancia. Vamos a mirar los ejemplos. Identificar cuáles de las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas y si lo son, hallar la distancia. Entonces, la primera dice 1, 2, 4, 8, 16. ¿Será que se mantiene la distancia? No, porque va aumentando cada vez. Aumentando, por lo tanto, no es una progresión aritmética, porque la diferencia entre dos términos consecutivos no es la misma. Como dijo su compañera, va aumentando y entonces no podemos hallar el término general con la fórmula. Ahora la segunda, 9, 5, 1, menos 3, menos 7. ¿Qué pasa con esa sucesión? ¿Se está disminuyendo? Esa es una progresión, ¿no? Es una progresión aritmética porque la distancia es De a 4. menos 4, es decir, se va disminuyendo de 4 en 4. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Un cuarto, un medio, 3 cuartos. ¿Cuál seguirá? 4 quintos. Ah, no. 5 sextos. Primero hay que mirar los dos. Ah, no. 5 sobre 2, porque está el denominador está, o sea, está variando entre 4 y 2. Casi, Giuliani. Entonces, hay que mirar es de qué manera están los tres primeros. Entonces, un cuarto, un medio, 3 cuartos. Entonces, ustedes saben que el 2 cuartos no se coloca porque se puede simplificar, ¿cierto? Pero si ustedes asumen que el denominador es 4, entonces sería un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. El que sigue es 1. ¿Por qué? Porque va aumentando de un cuarto en un cuarto. Entonces, esa sería la distancia. Ustedes se dan cuenta que A sub 1 es un cuarto que va aumentando de un cuarto en un cuarto, por lo tanto la diferencia o la distancia es un cuarto, y en este caso nos piden el término 10. Entonces en la clase pasada yo les decía, bueno, se podría hacer sin fórmula, pero ¿qué tal que el profesor nos pida el 120º término?
Entonces es complicado empezar a escribir 120 términos y es más fácil hallarlo por medio de una fórmula. Y para esto recurrimos al álgebra y aquí nos dice que la fórmula para el término enésimo la podemos hallar como a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Entonces cambiamos los datos conocidos a sub 1 que es un cuarto, n que es 10 porque nos piden el décimo término y la distancia que también es un cuarto. Hacemos las operaciones convenidas y eso nos queda que el décimo término es 5 medios. Y si lo queremos hacer escribiéndolo, entonces ustedes colocan un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos y van a darse cuenta de que llegan a 10 cuartos y al simplificarlo, mitad y mitad, quedaría como 5 medios. Por lo tanto, el décimo término es 5 medios. Y así de fácil está este taller que ya van a ver el primer video. Entonces ahí les envío el enlace. No lo vamos a ver aquí en clase porque he verificado que mediante esta plataforma se puede ver la imagen, pero no se escucha el audio. Fue el problema que tuvimos también el lunes, que estaba sin audio. Ahora, ¿cómo hallamos el primer término? Entonces aquí tenemos unas fórmulas donde nos dice, ya despejando de la primera fórmula que nos dieron, cómo hallar el primer término, cómo hallar la diferencia y cómo hallar el número de términos. Entonces, si se conoce la diferencia y cualquier otro término, se puede hallar a sub 1 como a sub n menos 1 por d. Si se conoce el primer término y un término cualesquiera, se tiene que la distancia es igual a sub n menos a sub 1 sobre n menos 1. Si se conoce el primer término, el último término y la diferencia, entonces n, que es cantidad de términos, es igual a sub n menos a sub 1 sobre distancia más 1. ¿Preguntas? Bueno, como no hay preguntas, vamos a hacer una evaluación. Profe, ¿no podemos hacer un ejemplo de cada uno? Claro, vamos a Sí, mirar profe. ejemplos. Vamos a Por mirar favor. ejemplos. Pero lo que quiero es que sepan que estas fórmulas solo se aplican para progresiones ¿qué? Ayúdenme. ¿Y cuáles son las aritméticas? ¿Quién me ayuda? ¿Quién no estuvo en clase? Uno solito que active el micrófono. ¿Qué es una progresión aritmética? Que, ¿Es una sucesión? Es una sucesión que ¿qué? que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante. Exacto. Que la distancia entre dos términos consecutivos no varía. O disminuye siempre lo mismo o aumenta siempre lo mismo. Eso es una progresión aritmética. Ahora sí vamos a ver ejemplos. Primero, determinar el puesto cuyo valor es 88 en la progresión aritmética 1, 4, 7. ¿Cuál sigue si los primeros términos son 1, 4, 7? Me perdió el lápiz. No me ha cogido los lápices. .
Jóvenes, entonces tengo primer término 1, segundo término 4, tercer término 7. ¿Cuál seguiría? Seguiría 10, ¿no? 10, ok. Entonces, ¿cuál es la distancia? 3. La distancia es 3 positivo. Y si esa es la distancia, ahora nos piden n igual a 88. El término 88. Ujú. Este es el primer término, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, ¿cierto? Hasta ahí tenemos 4 términos. Entonces dice que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 Por la por la distancia. distancia. Entonces quedaría 1 más 88 menos 1 por 3. ¿Sí ve que sí es fácil este tema? Súper fácil, ¿no? ¿Cuánto nos daría? $262. ¿Cuánto es esto? 87 por 3. Es 88, ¿no? 87, sí. 261. Ok, entonces el término 88 sería igual a 262. Así de fácil es. Ahora vamos por el segundo ejemplo. Perdón. No nos pedían el término 88. Es el puesto cuyo valor es 88. Ah, Entonces lo que nos pedían era mirar si 88 estaba en la sucesión. No está. entonces ahí no se utiliza la segunda. Bueno, tenemos una fórmula que es esta. N, ¿no? Tenemos el a sub 1 que es 1. Tenemos la distancia que es 3. Tenemos que hallar la cantidad de términos para saber si 88 está. Nos dicen que verifiquemos si 88 está y en qué posición estaría. Entonces, acudimos a la fórmula N n igual a N menos A sub 1 ¿sí? sobre la diferencia más 1. Pero el más 1 va arriba, profe. O sea, va de último. Ok. Entonces, aquí, todo más 1, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces vamos a hacerlo. N es igual a 88, que podría ser el término enésimo, Menos 1. menos 1 sobre la distancia que es 3, todo esto más 1. Entonces nos quedaría 87. N es igual a 87 dividido en 3 más 1. ¿Cuánto es 87 dividido en 3? 29. 29 más 1. Entonces sí existe y es el 30º término, o sea, una sucesión con 30 términos incluye a sub n como, perdón, a sub 30 es 88.
Ahora, el ejemplo 2. El ejemplo 2 nos dice, encuentre el A sub 1 y el término general en una progresión aritmética cuyo sexto término Es 17, es 7 y el noveno término es 23. 23. Séptimo término, perdón, sexto término 17. y el noveno. Sí, el noveno. Y el noveno, 23. Bueno, entonces ahí, ¿cuál fórmula nos serviría? Primera, La primera que dice A sub 1, A sub 1 es igual A sub n, a sub n, que en este caso es A sub 9, menos, en paréntesis, n menos 1, 9 menos 1. por la diferencia. Ok, pero es que la diferencia es entre dos términos consecutivos, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a mirar las fórmulas que tenemos primero. Tenemos la de A sub 1, tenemos la de distancia y tenemos la de primer término. Entonces, podemos hallar A sub 1, pero necesitamos saber la distancia. A sub 6 es igual a 17 y A sub 9 es igual a 23. Podemos hacer interpolación. Podemos decir, acá hay un término que se llama 17 y es Profesor, de A2, la distancia es de A2. Sí. 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Entonces ustedes ya hicieron la interpolación. Ustedes son muy bravos para interpolar. ¿Qué es interpolar? Interpolar, pues, es concretar qué distancia hay entre 17 y 23 y dividir de tal manera que se mantenga esa distancia entre los términos. Es decir, si este es el sexto término, por aquí debe haber un séptimo, por aquí debe haber un octavo y tenemos un noveno. Como ustedes ya dedujeron, la distancia es de A2, porque si a 17 le sumo 2, me da 19, si a 19 le sumo 2, me da 21, 21. y si a 21 le sumo 2, me da 23. Eso es interpolar. Cuando ya tenemos esos datos, ya podemos saber que la distancia es 2. Y ahora sí podemos hallar el A sub 1. Profesor, pero es mejor hallarlo, o sea, como le digo, A sub 6 igual a 17 una fórmula o va a hallar todo en conjunto. Voy a hallar todo, no me acuerdo qué es lo que pregunta, pero vamos a verificarlo. Solo el Bueno, primer término y el término general. Ok, solo el Encontrar primer término y el término general. Entonces empecemos con el primer término. A sub 1 es igual a A sub n menos, no me acuerdo bien la fórmula, pero voy a revisarla. Sí, n menos 1 por d. Entonces, tenemos que A sub 1 es igual, puedo utilizar cualquiera de estos términos, pero tengo que verificar que el que utilicé cambie la n. Es decir, si por ejemplo utilizo el 21, entonces digo 21 menos n, que en este caso sería 8 menos 1, perdón, 1 por la distancia. Entonces, A sub 1 es igual a 21
Menos 7 menos 7 por cuánto, por 2 sería 14. menos 7 por 2, sí. Entonces, A sub 1 es igual a 21 menos 14. Y A sub 1 es igual A 7. a 7. Listo, ya tengo el primer término. Y nos preguntan el general. Entonces vuelvo a utilizar la fórmula, pero ahora de otra manera. A sub n es igual a sub 1 Más más n menos 1 por por 2. d. Entonces, el término enésimo es igual a 7 más n menos 1 Por 2. por 2. Y ahora, el término enésimo es igual a 7 más 2n menos 2. ¿Cómo así, profe? Estoy hallando el término enésimo, es decir, para O cualquier sea, multiplico el 2 con 2 por los n y dos de 2 por 1. paréntesis. N por 2 me da 2n y menos 1 por 2, 2. Ahora, tengo aquí un 7 positivo menos 2 negativo, me quedaría 5 más 2n. Esta es la sucesión. Entonces, la sucesión es la sucesión de A sub n igual a 5 más 2n. Ya sabiendo esto, puedo hallar cualquier cantidad de términos de la sucesión. Profe, pero ahí no sería un... Es decir, si yo cambio n por 1, entonces yo ya sé que A sub 1 es igual a 5 más 2 por 1. Que A sub 2 es igual a 5 más 2 por 2. Y A sub 3 es igual a 5 más 2 por 3. Y eso me tiene que dar los elementos de la sucesión. Eso es lo que me dice una sub n. Entonces, 5 más 2, el primer término es 7. 7, El segundo término 9 y es 9. 11. El siguiente término es 11. Y si ustedes hacen lo contrario, aquí cuando interpolaron, entonces se van a dar cuenta que eso es cierto. Porque entonces el quinto término debe ser 15. El cuarto término debe ser 13. El tercer término debe ser 11. El segundo término debe ser 9 y el primer término debe ser 7. Entonces, se van a dar cuenta que el término general me permite encontrar cualquier término de la sucesión. ¿Bien? Listo. Ya hallamos todo. Hallamos el A sub 1, hallamos el A sub n y explicamos para qué se halla el A sub n. Vamos a ver qué más nos preguntaban. No, no más, ¿cierto? A encontrar el A sub 1 y el término general. Bueno, en este caso acá ellos lo dejaron como 7 más n menos 1 por 2, pero ustedes deben saber que esto se multiplica y quedaría 2n menos 2 y el término general es 5 más 2n. Vamos por otro ejercicio. Hay un término de una progresión aritmética cuyo séptimo término es 45 y la diferencia es 2. Escribir los 7 términos de la progresión. ¿Quién terminó? ¿Quién ya ha adelantado algo del trabajo? Profe, Pregunten, por favor. ¿puede hacer un ejemplo del cuarto punto que dice calcula? ¿Pasamos de una vez a actividades? Ok.
Profe, en las actividades podemos hacer un ejercicio de cada uno, Pues es lo que trato por de favor. hacer uno de cada uno y ustedes hacen los demás, ¿cierto? Pues sí, pero ahí vamos cogiendo. Bueno, yo sé que esto es fácil, entonces pasemos a las actividades. La primera dice, explica cómo se halla el término general de una progresión aritmética. Ese es para escribir, muchachos. O sea, profe, ahí explica cómo se desarrolla la fórmula y listo. Exacto, entonces lo que dice Diana Valentina, tienen que decir, bueno, necesito tener el primer término, necesito tener la distancia, es darse cuenta de qué información necesita y escribir, explicar, se halla de esta manera o de aquella. El segundo punto, determinar si la sucesión es o no progresión aritmética. En caso afirmativo, encontrar la diferencia. ¿Alguna pregunta con ese punto o son capaces? No, ese sí está fácil porque solamente mirar esto, la distancia y ya, ¿cierto? Sí, mirar si la distancia se mantiene o la diferencia se mantiene. Vamos a hacer uno fácil, por ejemplo el H. Un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. ¿Será progresión aritmética? Sí. No, Escuché un sí, escuché un no. ¿Por qué sí o No, por qué no? profe, no es, porque sí, la diferencia no es constante. Ok, creo que la última que habló fue María José. Ella nos dice que la diferencia no es constante, porque un cuarto menos un tercio no me da lo mismo que un sexto menos un quinto. Dije yo. Entonces, hay que verificar siempre las distancias. Por ejemplo, ustedes dicen 3 menos 1 es lo mismo que 7 menos 5. sí. Por lo tanto, sí es aritmético. Ahora, 2 medios menos un medio es lo mismo que 5 medios menos 4 medios. ¿Cómo? No, no es lo mismo. 2 medios menos un medio, ¿cuánto me da? Estoy hablando del D. Segundo punto, el D, literal D. Mm, ¿De cuánto en cuánto está aumentando? de, de un medio. Siempre aumenta un medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de progresión es? Aritmética. Aritmética. Eso es lo que tienen que decir en ese segundo punto. Entonces, es progresión aritmética y su diferencia o su distancia es tanto. Tercer punto. Agrega 5 términos a cada una de las siguientes progresiones aritméticas. Se halla la diferencia o sea, se halla el término general. No, aquí en este caso, pues pueden deducir ustedes escribiendo los que siguen. Es Sí. decir, tienen a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Y como tienen que agregar 5 términos más, tienen que llegar hasta a sub 8, cada sucesión. Sí, o sea que el primero sería 1, 6, 11, 16, así. Aumenta a 5. Ok, pero llevan 3 términos y tienen que llegar hasta 8 términos en cada una de esas sucesiones. Porque no dice escribe los 5 primeros términos, sino dice agrega 5 términos más. ¿Ok? Listo. Ahora en el cuarto,
calcula. Aquí sí, ya empezamos a utilizar las fórmulas. El 19º término. Pregúntame, Diana. No, profe, siga. El 19º término de una sucesión cuyo primer término es -4 y segundo término -2/3. Entonces, voy a pasar al tablero. Entonces, tengo que A sub 1 es -4. Y que A sub 2 es igual a -2/3. Están viendo los PDF, ¿cierto? O tienen las hojas a la mano. ¿Sí es -2/3? Sí, Sí, creo. Ok. Bueno, entonces nos preguntaban el 19º término, ¿cierto? sí. Listo. Entonces lo primero que hay que hallar es la distancia. La distancia es 10/3, creo. Para hallar la distancia, coloco A sub 2 menos A sub 1 sobre 2 menos 1. Esa es la fórmula de la distancia. La distancia es igual a -2/3 menos -4 todo sobre 1. Da menos 10/3. ¿Cierto que sí? Porque quedaría -2/3 más 12/3. ¿Por qué 12, profe? Multiplico 4 por 3 y me queda que un 4 en tercios equivale a 12/3. Y acá menos por menos me da más, entonces quedan 12/3 positivos. Y eso me da una distancia de 10/3. Ya teniendo la distancia, puedo hallar el 19º término con la fórmula del término enésimo. Entonces, A sub n es igual a sub 1, que sería -4, más n menos 1, 19 menos 1, por la distancia, 10/3. Entonces, A sub n es igual a -4 más 19 por 10, 190. 190 dividido en 3, perdón, 19 menos 1 primero, 18 por 20. 10, Ah, 180. sí, 180 dividido en 3, 60. 60. Y nos quedaría que A sub n es igual a A 56. 56. Fácil, ¿no? ¿Alguno de esos está complicado? ¿O quieren que le explique otro? Pues no porque, bueno, pues por mi parte no porque ya tengo la fórmula para hallar la distancia. Ok, ¿cierto? Eso es apenas ejercitarnos aplicando fórmulas. Bueno, vamos a hablar de completar la tabla. Dice, si el primer término es 3 y A sub n es 19, y se sabe que la sucesión está formada por 5 términos, ¿cuál es la distancia? Eso es interpolar o averiguar distancia por la fórmula. Entonces, en este caso sería 19 menos 3 sobre 5 menos 1. 19 menos 3 me da 16, 5 menos 1 me da 4 y 16 dividido entre 4 me da la distancia, que es 4. Entonces, si eso es cierto, el primer término, que ya lo conocemos, es 3
el segundo término sería 7, el siguiente término sería 11, el siguiente sería 15 y el siguiente sería 19. Y ahí Profe, tenemos la sucesión. profe, esto, y de la segunda fila, como fila o columna, no sé, ¿cómo se haría? Donde Para hallar nos el dan la sub 1, distancia. Sí, ok. Entonces tenemos la fórmula de la sub 1. Tuvimos este. Ok. Entonces tenemos que A sub 1 es igual a A sub n menos n menos 1 por la distancia. Entonces vamos a mirar qué datos tenemos. Tenemos A sub n que es 6, n que es 7 y la distancia que es 1/2. Entonces A sub 1 es igual. Bueno, me acordé de la distancia que es 1/2. ¿Ustedes me recuerdan los otros? ¿Cuánto es A sub n? no, profesor, no me acuerdo. Atsut N6. 6 y n 7, ok. Tenemos la cantidad, Profesor, el número de el número de términos, sí. Entonces, A sub 1 es igual, ¿sí? N es El el número de número de términos. términos. Nos dicen que la n es la cantidad de elementos que tiene la sucesión y cantidad de elementos es el número de términos. Entonces, multiplicamos acá y nos quedaría 6 menos 3. Y nos quedaría que A sub 1 es igual a 3. Y ese sería el que se coloca en la tablita. Profesor, que esa fórmula se utiliza para encontrar Atsut 1. o sea, en Sí, esa esta es tablita, la fórmula para encontrar A sub 1. de la tablita de arriba. Sí, precisamente el cuarto punto es muy parecido al quinto porque lo que tienen que hacer es utilizar fórmulas en el cuarto y en el quinto. Muéstrame el quinto, profesor. El quinto es el de completar la tabla. Ah, No, o sea, toca utilizar las tres fórmulas que van arriba en, Sí, dice todas las uso de fórmulas. una Tenemos la progresión fórmula aritmética. de la sub 1, tenemos la fórmula del n y tenemos la fórmula de la distancia. ¿Dónde las tenemos? Aquí en esta tablita, donde está primer término, distancia y número de términos. Esta tablita es la que nos permite responder el cuarto y el quinto, bueno. aplicando fórmulas. Ahora nos vamos con el sexto. El sexto, interpolar. A esto era lo que yo les decía que se llamaba interpolar, donde usted sabe, por ejemplo, un primer término y un último término y ustedes tienen que averiguar los demás términos. Por ejemplo, yo cojo los dos últimos y sé que ya todas las progresiones son aritméticas porque en este caso el enunciado me lo dice. Ya no necesito mirar si son o no son aritméticas, sino que ya me dicen que todas son aritméticas. Entonces, 19 menos 15, ¿cuánto es? 4. Entonces, está ascendente. Si está menos 5, ¿cuál seguiría? 7. Menos 7, ¿para qué? Menos 1. Acuérdense en que es ascendente. Entonces, si está el primer término menos 5 y está ascendente de 4 en 4, el segundo término es menos 1. Y el siguiente término sería 3. 4. Ah, sí, 3. Y el siguiente término sería 7. 7. Y el siguiente término sería 11. 11. Y de esa manera el siguiente es 15 y el siguiente es 19. A ver, ¿quién me colabora con el segundo?
A ver, participantes. Profesor, el siguiente es 1. El siguiente es 3 medios. Está en el segundo punto. Ok, Giuliani, la pescó rapidito. El siguiente, la C. 3 medios, 2, 5 medios. ¿Qué está pasando en la tercera progresión? O sea, ¿Cuál es la distancia? ahí sería un cuarto. ¿La distancia? O sea, sí. O sea, me refiero a que el segundo término sería un cuarto, el otro sería 2, el otro 2 cuartos. Ah, no, sí. No sé. Ay, ¿tiene 9 cuartos, profe? Diana Valentina, ¿cuál es tu pregunta? ¿Que ahí la distancia no sería 9 cuartos? Menos 9 cuartos, ¿cierto? Perdón, ¿está de manera descendente o ascendente? Ascendente. Hagámoslo. El primer término es 1. Y el último término, Cuartos. 3 cuartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hay 7 términos. Bueno, voy a pasar al tablero. Necesito hallar la distancia. Entonces nos decimos que la distancia es igual a 3 cuartos menos 1 Menos 1 sobre 2 menos 1. sobre 7 Ay, perdón, menos 1. menos 1. La distancia creo que siempre es con n, ¿cierto? Pero, profe, para hallar la distancia al final no es un más 1. Pues es que Ay, perdón, sí. Yo soy el que estoy mal acá con la fórmula. Acá es ¿sobre qué? ¿Sobre n? sobre 2 menos 1. No, la fórmula de distancia. Es sobre... Ah, no, sí, profe, sí es n Y menos es 1. n menos 1. Ay, por favor. N menos 1. Ok. Hacemos acá las operaciones y nos quedaría menos un cuarto, ¿cierto? Y cuando nos queda un fraccionario sobre un número, convertimos el otro en fraccionario y hacemos algo famosísimo. Deja. Producto de extremos sobre producto de medios. 24. Esa es la distancia. Menos un 24avo. Pero, profe, ¿no es ascendente? Descendente. ¿Será? Es que yo estoy mirando acá un Porque 3. si va... Yo estoy mirando aquí un 3 que no sé si será que ese 3 es como error, porque es que acá veo un 3 cuartos, ¿cierto? Sí. 3 cuartos. No sé si lo tomarán ustedes como error de impresión, por eso miré la sucesión y dije, ¿cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si esta es una progresión aritmética, la distancia podría hallarla de 3 cuartos menos 3, ¿cierto? Sí. Si lo hago de esa manera,
Da menos 9/4. Exacto, 3/4 menos 3 me daría igual Valentina, saque la basura. a menos 9/4, ¿cierto? Ahora, si esa distancia es cierta, entonces tenemos que el primer término es 1. Menos 9/4, ¿cuál sería el segundo término? Cinco cuartos. Menos 5/4. ¿Y cuál sería el siguiente? Menos 14/4. Ah, sí, lo mismo. Menos 7/2. Exacto. Menos 7/2. ¿Y cuál seguiría? Menos 23/4. ¿Y cuál seguiría? Menos 8. Menos 8. ¿Y cuál seguiría? Menos 43. 1/4. Estoy perdida. Y luego, 50. ahora, si yo simplifico eso, ¿eso es lo que está ahí en la sucesión? No. Por eso dije que ese era como un error de impresión. Ahora hagámoslo con menos un 24avo. Vamos a ver. Por eso quise hacer ese, porque es que aquí veo que hubo un error, porque 3/4 es Profe, descendente. Y si arrancan 1, debería ser ascendente hasta 3. No puedes usted, perdón, en una progresión aritmética no se puede que aumente y que luego disminuya, a no ser que lo que diga acá fuera 3 enteros 3/4, pero no porque está una coma. Entonces yo creo que aquí sí hubo un error de impresión. entonces ese no lo hacemos. Simplemente pues me lo explican ustedes porque no es una progresión aritmética. ¿Porque aumenta y disminuye o qué? Porque no se mantiene la distancia. Ah, En una distancia constante. Exactamente. Eso es lo único que ustedes deben decir cuando no es una progresión aritmética, es porque no se mantiene la distancia o la diferencia. Seguimos con el 7. ¿Algún otro que haya que hacer ahí? No. No, aún no sé. Bueno, el 7 también es de aplicar fórmulas, hallar el primer término de cada progresión aritmética según los datos dados. Entonces siempre va a ser la misma fórmula a sub 1. Si saben el octavo término y el noveno término, entonces pueden hallar la diferencia. Noveno menos octavo es igual a diferencia. Y teniendo la diferencia podemos hallar a sub 1. ¿Sí? De acuerdo a la fórmula. Entonces, A, B, C, D o E. ¿Cuál hacemos? B, ¿no? B, el quinto término es 7 y el séptimo es 25 tercios. ¿Ese? pues sí, profe. Bueno, vamos a hacerlo. Por favor, ¿me lo dictan?
El quinto término es 7 y el séptimo es 25 tercios. ¿Puedo hallar la diferencia de una? ¿Puedo hallar la diferencia de una vez? No, porque no tengo términos consecutivos. Tengo que interpolar y hallar el sexto término. Ahora, si hablo de tercios, 7 ¿a qué equivale? A 21 tercios. Y si ahí hay un 21 tercios y aquí hay un 25 tercios, ¿cuál iría en la mitad? 22 tercios, 23 tercios. 23 para que se mantenga la distancia. Que sea la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí. Ya, ¿El ahora otro ya ahí tengo. 27? Sí, en el siguiente. Ya tengo el sub 6, que es 23 tercios. Ahora ya puedo hallar la distancia. Sí. Pues ya tengo la distancia. 2 tercios. Y ya sé que es ascendente. Por eso la distancia es positiva. Ahora, teniendo la distancia, los términos, hallo a sub 1. A sub 1 es igual a 25 tercios menos 7 menos 1 por 2 tercios. ¿De dónde saco esta fórmula? De las fórmulas que nos dieron. A sub 1. Entonces, A sub 1 es igual a 25 tercios menos 12 tercios. A sub 1 es igual a 13 tercios. ¿Listo? Pues sí. Por favor, si se sienten, ¿hay alguna duda o algo? Pregunten porque ¿qué tal que después se nos vaya el internet o algo? Entonces les decía que el séptimo siempre hay que utilizar la fórmula de A sub 1 porque para todas hay que hallar el primer término. Recuerden que interpolar es equilibrar distancias para mirar términos. Como en el caso del B, que teníamos el quinto y el séptimo y podemos hallar el sexto. El octavo dice, halla el término general de una progresión aritmética que A sub 4 es 13, A sub 2 más A sub 11 es igual a 41. Uy, mire, este octavo sí está muy chévere. Está lindo, lindo. Yo me paso al tablero y ustedes me lo ayudan a dictar. Entonces, ¿qué era lo que decía el octavo? Haya el Haya el término término general Término general. de una progresión aritmética en la que ¿Sí? sub 4 A sub 4, es igual a 13 13. y a sub 2 más a sub 11 igual a 41. Y acá sí tenemos que interpolar mucho porque ni siquiera nos dan la distancia o sí no la dan. No. Bueno, entonces tenemos que A sub 1, A sub 2, A sub 3, 13, A sub 4, A sub 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 7, 8, 9,
10 y 11. Tenemos que a sus 2, que es el segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por acá tengo una Y. Y lo que nos dicen es que X más Y es igual a 41. Aquí sí tenemos que interpolar una cosa brava. Dos números cuya suma sea 41. Ahora, nos dicen si es ascendente o descendente. No, señor. Bueno, acá sí nos toca, mejor dicho, empezar a tirar papel y lápiz. Sabemos que el segundo término, en función de series, es A sub 2, y eso fue lo que se escribió. Entonces, no tenemos el A sub 1, no tenemos el A sub 2, no tenemos el A sub 3, me salté aquí uno. Tenemos el A sub 4, que es 13. No tenemos el A sub 5. No tenemos A sub 6. No tenemos A sub 7. No tenemos A sub 8. No tenemos A sub 9. No tenemos A sub 10. Y no tenemos A sub 11. Lo único que sabemos es que la suma de este más este nos da 41. Ahora, tenemos que buscar factores de 41 que sean impares. ¿Por qué impares? Porque la pista que nos dan es un número impar, 13. Y nos dicen que la suma es A sub 2 más A sub 11 y es igual a 41. Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Dónde están, muchachos? Puede ser 38 más 3. No, mentira. Exacto. Vamos a buscar factores de 41. Y puede ser 40 más 1, ¿cierto? Ah, sí, también. ¿Cuál es el otro? 38 más 3. 38 más 3. Eso. ¿Cuál es el otro? Sí, se van a dar cuenta por qué, porque es que necesitamos saber cuál es este y cuál es este. Puede ser 35 más 6. Exacto, esos son todos los factores de suma posibles. Y vamos a llegar hasta el 1 más 40. 39 más 2. Ahí nos falta acá primero, ¿no? O sea, aquí era 40 más 1, 39 más 2, 38 más 3. 37 más 4. Exactamente. 36 más 5. Y 35 más 6. Bueno, ahora ya con esos vamos a inferir. Inferir distancias es como aproximar, como cada cuánto estarán cambiando para que este número sea 41 y sumado con la sub 2 me dé 41. Por ahí, Podemos inferir una, voy a inferir una, voy a ver, no sé, no estoy seguro que sea esa, pero voy a inferir que sea de 3 en 3. Si eso fuese así, entonces yo puedo decir que es 4, 7, 10,
13. ¿Cuál sigue? 15. Ah, no, 16. Sí, 19. 21. 2. 25. 27. 28. Profe, era Ah, 28, perdón. perdón, sí. 31 y 36. Y ahí está, 36 más 5, 41. Pero 5 no está. Más 5. Profe, le falta un término, 36. 1, Pero 2, sí da porque 3, 4, 36 más 5, 7 6, da 7, 8, 41. 9, 10 y 11. Bueno, ¿por qué Ah, inferir no. esa distancia? 36 más 7 me da ¿cuánto? 43. Entonces, ¿por qué Oh inferí esa my distancia? God. Porque era más lógica, ¿no? Para que diera 13. Porque necesitaba que fuera un par y un impar. Porque me di cuenta que para hallar ese 41 necesito sumar un par y un impar. ¿Cierto? Sí. Un par con un impar para que me dé un impar. Bueno, entonces, nos dieron el a sub 4, que es 13. Y nos dijeron que a sub 2 más a sub debe ser 41. Este es a sub 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y este es a sub 11. La suma de esos dos me debe dar 41. Entonces, esa no es la distancia. ¿Cuál sería otra distancia posible? Sería 5. Vamos a ver con 5. Nos aseguramos que este sea 13. 13 menos 5, 8. menos 5, 3. menos 5, menos 2, ¿cierto? Ahora vamos a sumar de 5 en 5 a ver si es posible llegar a un 38. Uy. Aquí nos daría 18. Aquí nos daría 23. 28. 33. 38. 43. 48. No. ¿qué nos dimos cuenta? Que si aumentamos, No va a dar, toca restar, tocas 13 menos 2. O sea, sí, disminuir de a pero si 2. disminuyo de a 2, siempre me van a dar impares. ¿Y no se puede? Sí. Es que si yo sumo dos impares, me va a dar siempre un par. Profe, pero ¿qué tal que sigue con 2? Por eso, si yo sumo siempre dos pares, pues hagámoslo con 2. Entonces, este es 13, ¿cierto? Sí, Menos 2. 11. Uy, perdón. 11. Y luego, 9. y luego, 7 7. y 5. Ahora vamos a sumar. Ya. No, 1, 15, 2, 3, 4. 15 por este lado. 17, Sí. 19, 21. 22. Ah, no, mentira. 23, 25,
y 27. Ahora, ¿cuánto es 27 más 9? 36. ¿Sí ve lo que pasa Ay, cuando... no, entonces es de Profesor, 3. ¿y si lo hacemos Es de con 3. 4? ¿Cómo? Ah, no, sí, falta de ¿Y si lo 4. hacemos con 4? Creo que con 4 da. Con 4 hicimos, Podemos ¿no? hacerla con 4. No, 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 con no, con 4 no 4 lo no. hemos hecho. Ya lo hicimos con 2, lo hicimos con con 3 y lo 3 y hicimos con con 5. 5. Dejamos acá el 13. Uy, otra vez escribí con rojo, qué pena. ¿Ya lo hicieron ustedes? ¿El 8 no? Vamos a hacerlo ahora con 4. Entonces, ¿cuál seguiría aquí? 9. 9. ¿Y acá? 5. Acá. 1. 1. ¿Se han dado cuenta de algo que pasó en el anterior? Siempre que yo sumo dos impares, el resultado es... Impar. Impar. Cuando sumo dos impares, el resultado es par. Par. Y cuando sumo un impar y un par es impar. ¿Sí? Entonces, tengo que asegurar que la distancia sea impar. Ay, O no. decimal. Entonces, eso era lo que quería que vieran con esta inferencia. O sea, si yo lo hago de 3 en 3, no me alcanza porque 36 más 7 me supera el 41. Y si lo hago de 5 en 5, no me alcanza porque ya me lo superé más 51, ¿cierto? 48 más 3. Entonces el Pero si lo menos hago con 3. pares, si lo hago con pares, siempre me va a dar un par. 27 más 9 me va a dar 36. Y si lo hago, pues si lo sigo haciendo, pero ustedes saben que siempre que yo sume dos impares me va a dar un par y necesito que me dé 41. Por acá dice que la suma, bueno, ya lo borré, pero dice que la suma daba 41 de A sub 2 más A sub 11. Profe, Y de pues yo acuerdo lo a la... hice con 4,5. ¿Usted lo hizo con 4 y le dio? Sí, Vamos a señor. ver. 1. ¿Cuál es el otro? 5. ¿Y el otro? 9. 13. Ajá. 17. Listo. Siguiente. 21. Siguiente. 25. 29. 33. 37. Y 41. Ay, no. ¿Cómo te dio, Glenis? Es que no dice que el término sea 41, dice es la suma. A sub 2 más A sub 11. ¿Cierto? Sí. Había Dice entendido mal, profe. A sub 4 es 13. Y A sub 2 más A sub 11 nos da 41. Profesor, entonces, si lo hace con un negativo. Si lo hago con un negativo, va a ser descendente. Eso, profe, eso es lo que yo digo. O sea, que podría ser descendente, ¿no? No, porque es que la suma de A sub 2 más A sub 11 me da un número superior a 13. Entonces tenemos que empezar a mirar las claves. Nos dicen que el cuarto es 13. Y nos dicen que la suma de la sub 2 más A sub 11 es 41. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco un decimal? Es decir, que va aumentando no en unidades, sino en mitades.
Es decir, si eso es un medio y yo lo coloco como decimal, es lo mismo que decir 0,5, ¿cierto? ¿Se fueron? Ay, no, profe, este tema no está tan fácil. Ah, yo pensé que se había caído el internet. Yo dije, ¿pero dónde están? Bueno, van a mirar las pistas. Ya sabemos que no son ni de 2 en 2, ni de 3 en 3, ni de 4 en 4, ni de 5 en 5. Pero existen más números, los decimales. Si yo sumo 1,5 más 1,5, 3. eso me da 3, ¿cierto? Y así también puedo saltar los números de 1,5 en 1,5. Si este es 13 y digo que 1,5 es la diferencia, ¿cuál iría acá? 11,5. Y después, o antes, 10. 10. Y antes, 8,5. 8,5. Para diferenciarlo voy a colocar acá este como punto y coma. ¿Cuál seguiría por este lado? 14,5. 16. 17,5. 19. 20,5. Ay, perdón, 20, sí. 22. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 7, 3, 4, 8, 5, 9, 6, 7, 8, 9, 10 y nos falta el 11. ¿Cuánto nos daría? 23,5. 23,5. 23,5 más 10. Ay, no, pero eso ya me cansé a 33,5. Giuliani, no te canses. Entonces, ya se dieron cuenta que es un fraccionario. La distancia debe ser un fraccionario. Por tanto, la diferencia la podemos dar en fraccionario o decimal. Mejor decimal. Bueno, entonces vamos a tener que inferir hasta que este a sub 2 este a sub 2 con este a sub 11, al sumarlo, nos dé 41. No quiere decir que a sub 2 sea 41 ni que a sub 11 sea 41. Lo que dice ahí Profesor, es que a sub 2 o sea más que a sub tocaría hacerlo con un decimal más grande, por ejemplo, 1,15. es igual a 41. 1,15 es menor. Tendríamos que hacerlo con un decimal más grandecito. Por ejemplo, 1,75. Porque ya lo hicimos No, con no da. 1,5. Con 1,75 da mucho lo grande. Mire, póngale cuidado. 13 más 1,75. Ah, no, mentira, sí. ¿Cuánto da? 14,75 el siguiente número. Y el siguiente. Acordándonos que este es a sub 4, ¿no? Ujú. Da 27,75. Mentira, espere, profe, es que me confundí. Sí, Más da eso. 1,75. Aquí debería dar 1,5. ¿Cuál? Qué raro, a mí me dio 27,75. 14,75. Usted está diciendo que la diferencia es 1,75, ¿no?
Entonces, eso es lo que se le suma a 14.75. Y eso me daría 16.5. Da 15.75. ¿La suma? Ujú. No sé, profe, la verdad estoy confundida. Acuérdense que para que sea progresión aritmética debe siempre sumarle o restarle la misma cantidad. Después de Restar, 14.75, si yo le sumo 1.75, me da 16.5. profe, después de este tema que vamos a ver, porque yo no entendí nada de esto. Casi nada, pues. Ni de la Deberíamos primera hacer parte otro ni de la taller. segunda parte. Deberíamos hacer otro taller, pues no sé, como para Si quiere, profundizar pues más. hacemos algo de interpolación de medios aritméticos, porque yo veo que acá es donde hay la falla. O sea, siempre que les den a ustedes las fórmulas, como que la cogen muy rápido, pero entonces cuando hay interpolaciones, como que se me asustan y hasta creo que ya la mitad se retiró. Ay, oiga, sí. Y no queda sino el décimo y el undécimo, que es determinar, pero estos sí son con fórmula. Entonces hagamos una cosa, para que ustedes no se cansen, yo les voy a enviar el punto 8 hecho. Yo les envío el punto 8 y ustedes hacen todos los demás que son con fórmulas 9, 10 y 11. Y yo les envío el video con el punto 8. Bueno, Bueno, pero Bueno, pues entonces espero que puedan hacer estas actividades. Cualquier cosa por el grupo del WhatsApp. hasta Entonces hoy yo hay ya les, plazo, ¿cierto? sí, yo ya les envío el punto 8. Pues si quieren les puedo ampliar el plazo hasta mañana para que Sí, ustedes, please. Sí, por favor. entonces yo les amplío el plazo y con la opción de que les envío hoy el video y el punto 8 realizado. Thank you very much, my Bueno, muchas teacher. gracias por su atención. Espero que tengan un feliz resto de día. Gracias, profe. Saludos a Bye. todos. Chao. Buen chao. día. Chao.